Buenos días. Tal como dijo Andrés, yo soy de la casa, por lo tanto, hoy día lo que les voy a contar, algunos ya lo han escuchado, parte de, no todo, pero de pronto estando en el mismo espacio, compartiendo el mismo edificio, no sabemos lo que hace el otro, por lo tanto creo que esta es una buena instancia para que yo les pueda contar qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy y mostrarles un poco lo que es un incipiente programa de investigación que estoy desarrollando. Bueno, primero voy a partir hablando sobre algunos conceptos que son transversales a los dos estudios que les voy a mostrar, los hallazgos de estos estudios, y tienen que ver principalmente con los intereses que yo tenía cuando inicié el doctorado, y era estudiar la adherencia a psicoterapia en los sistemas de salud público. ¿Ya? Esto fue mutando hasta que terminé estudiando los procesos culturales, psicológicos, etc. Sin embargo, ¿por qué me interesaba el tema de la adherencia? Bueno, principalmente porque la literatura señalaba, un metaanálisis del año 93, que es bastante antiguo, señalaba que la mitad de las personas que iniciaban terapia abandonaban. Por lo tanto, es un problema hasta el día de hoy, pese a que la estadística ha ido cambiando un poco en la forma de definir abandono, por ejemplo. Sin embargo, es un problema porque sabemos que en el área de la psicoterapia, todos los estudios de efectividad que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, desde los cuestionamientos de Eysenck, cuando Eysenck decía que la psicoterapia no servía para nada, se empezó a realizar mucha investigación y, bueno, independiente de los resultados que se haya logrado, el consenso es que para poder tener un tratamiento efectivo hay que completarlo. ¿Ya? Entonces, si las personas están abandonando, entonces eso significa un problema, ¿cierto? En el año 2012 aparece otro metaanálisis en donde se baja un poco la tasa de abandono y se dice, bueno, en realidad no es un 46,86%, sino que es un 19,7%, lo cual es bastante más tranquilizador. Sin embargo, dicen, ojo, porque dependiendo de la definición de abandono o de adherencia, esta tasa puede ir del 0% al 74%. Y ahí están incluidos las personas que piden una hora y no van, ni siquiera a la primera sesión. Entonces, desde aquí también es importante el concepto de búsqueda de ayuda psicológica, porque algo ocurre en ese proceso que hace que gente que pide ayuda finalmente no tome el tratamiento, o bien que las personas que tienen un problema de salud mental no pidan ayuda psicológica. ¿Sí? De hecho, los datos dicen que un 40% del total de las personas con un trastorno buscan cualquier tipo de ayuda profesional, independiente si es médico u otro profesional de la salud, y un 11% busca ayuda de un profesional de la salud mental y entre esos están los psicólogos. Entonces también es un porcentaje bajo. Bueno, estas son las dos problemáticas que a mí me interesa abordar y ya les comentaba que esto es un problema no solo para el paciente que no termina su tratamiento, en donde la efectividad de la intervención se ve limitada, sino que también para los sistemas de salud que invierten recursos y esos recursos no son bien aprovechados. Paréntesis, en Chile la inversión en salud mental es muy baja, pero de todos modos esos recursos pocos que hay no se aprovechan de la mejor manera, puesto que los consultantes que no buscan ayuda o bien que no adhieren al tratamiento pueden ir mutando o evolucionando hacia condiciones más críticas y después van a necesitar ayuda profesional, pero ya más específica, más calificada. ¿Ya? En relación a los factores que se han descrito en la literatura que se asocian a la búsqueda de ayuda psicológica o a la adherencia en psicoterapia, hay muchas variables. En realidad yo he seleccionado con las que he ido trabajando por un tema de parsimonia o de lo que es más adecuado, de lo que presenta más evidencia. Principalmente los factores sociodemográficos que se han descrito indican que hay ciertas personas, por ejemplo los hombres, que consultan menos, adhieren menos, las minorías étnicas, las personas de nivel socioeconómico bajo y las personas más jóvenes. Ahora, la idea de esta presentación también es quedarnos con la idea de que esto no es un causa-efecto, ¿sí? No por el hecho de ser hombre simplemente voy a dejar de consultar. Ahí hay cosas que están ocurriendo en el proceso y que por eso me interesa mostrarles el modelo de Betancourt también, porque ahí están las variables culturales que hacen que de alguna manera el ser hombre sea una barrera, por ejemplo, para consultar, o las minorías étnicas consulten tardíamente. ¿Sí? Por otra parte,
dentro de los factores psicológicos que se han investigado, en relación a la psicoterapia en particular, el rol de las expectativas está súper estudiado, no solamente en relación a la adherencia, de las expectativas del consultante me refiero, sino que también en otros resultados de psicoterapia. Y bueno, lo que la literatura menciona es que mientras las expectativas sean ajustadas y altas, entonces va a haber una mejor adherencia o una mayor búsqueda de ayuda psicológica. Por otra parte, la psicología de la salud aborda otros problemas de adherencia, por ejemplo, a tratamientos sobre el cáncer o a otro tipo de tratamientos, y ha explicitado que las emociones negativas que presentan los consultantes a propósito de este tratamiento actúan como obstaculizadores de la búsqueda de ayuda o de la adherencia. Particularmente para la psicoterapia se describe la vergüenza a contarle a otro lo que me está ocurriendo o que los demás se enteren de que estoy asistiendo a terapia, y el miedo también al tratamiento. Finalmente, en relación a los factores culturales, y ese era uno de mis principales intereses, se ha descrito el estigma del paciente de salud mental. Esto en la literatura internacional porque es escasa la investigación en relación al estigma propiamente tal. Si uno piensa en pacientes de salud mental, probablemente a la cabeza vienen otro tipo de estigmas, como por ejemplo la estigmatización que sufren las personas con esquizofrenia, donde por ejemplo se las considera violentas, agresivas, ¿sí? Y uno piensa, bueno, los pacientes que consultan al psicólogo probablemente no tienen las mismas características, quizás no es el mismo estigma, y claro, la literatura internacional señala que es otro tipo de creencias que se sostienen hacia estos pacientes. Principalmente se los considera emocionalmente inestables, poco interesantes interpersonalmente, poco competentes y poco confiables. Distinto al estigma entonces hacia pacientes que uno podría decir psiquiátricos, ¿sí? Y por otra parte, también se señala que cuando las personas sostienen creencias en relación a la psicoterapia, cuyos contenidos son, por ejemplo, la psicoterapia no sirve o es inefectiva, obviamente eso también es una barrera para buscar ayuda. Estas cosas que les he ido mostrando en realidad están descritas en otros contextos, ¿no? En Chile no encontré evidencia de este tipo, sí de pronto actitudes hacia el tratamiento, vistos desde otro modelo teórico, pero no como creencias culturales, o sea que sean socialmente compartidas, ¿ya? En relación a los modelos teóricos que uno puede utilizar para estudiar adherencia a cualquier tratamiento, bueno, la verdad es que existen distintos modelos. Uno de ellos y uno de los más utilizados en adherencia a tratamientos, por ejemplo, médicos, es el modelo de creencias en salud de Rosenstock. Sin embargo, ese modelo para mí no era satisfactorio para abordar el problema, porque Rosenstock ve los problemas solo a través de variables psicológicas, como que psicologiza el problema, ¿sí? Es un modelo de creencias individuales. Por lo tanto, si bien da respuestas, no considera la influencia de variables culturales. Por eso que yo escogí el modelo Betancourt, puesto que es un modelo que aborda problemáticas en salud, pero considerando el rol de distintos tipos de variables, y con el tiempo y la evidencia que se ha ido acumulando, ya ha establecido el cómo la cultura finalmente influye las conductas en salud. Aquí la mayoría conoce el modelo Betancourt, por lo tanto voy a ser breve al explicarlo. Con este modelo podemos estudiar cualquier conducta en salud, ¿sí? Tanto en el paciente como en el profesional. Yo me voy a quedar explicando lo del paciente, que es finalmente con lo que yo he trabajado. Y lo que planteaba el modelo es que efectivamente estos procesos psicológicos, que son los que los psicólogos finalmente más estudiamos, sí tienen un impacto en las conductas de salud, y es un impacto directo, ¿ya? La motivación, la emoción, pareciera ser que impactan de manera directa los procesos, las conductas en salud a estudiar, ¿ya? Sin embargo, también plantea que los factores culturales tienen un impacto, muchas veces se invisibiliza porque está mediado por estos procesos psicológicos, por lo tanto, creencias socialmente compartidas, valores, expectativas, afectan mis propios procesos, y eso hace que yo tenga una conducta determinada en salud. Sin embargo, y esto es lo interesante del modelo, está la opción de que la cultura también tenga un efecto directo, o sea, que no pase por los procesos psicológicos y que termine siendo el resultado de eso una conducta normada. Finalmente, la norma social me indica que tengo que hacer algo y ni siquiera lo pienso, llego y lo hago, ¿ya? Eso es como lo que plantea en relación a cómo la cultura puede influir de manera directa. Y finalmente dice sí, las categorías poblacionales o como le llamamos los factores sociodemográficos sí influyen,
pero no influyen de manera directa. No por el hecho de pertenecer a un grupo, de ser mujer o de ser mapuche, voy a tener una conducta en salud porque me lo explica mi pertenencia al grupo, sino que eso pasa por, nutre los factores culturales, esos factores culturales finalmente impactan los procesos psicológicos y se da la conducta en salud. Esa es la forma en que opera. Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy día, después de esa introducción, es algunos resultados de dos estudios y contarles un poco a propósito del Fondesit, de qué va el Fondesit también. He escogido algunos hallazgos porque no da para que hable de la tesis como en extenso, ¿sí? Mi tesis doctoral terminó el año 2015, constó de varias etapas de investigación. Yo trabajé con un enfoque metodológico mixto, que es lo que se recomienda cuando se utiliza un modelo donde hay variables culturales, puesto que las variables culturales no pueden, o los instrumentos que miden cultura no pueden ser como los instrumentos foráneos adaptados y utilizados, porque no sabemos si los contenidos de esos instrumentos realmente se dan en el grupo en el que los queremos estudiar. Por lo tanto, necesariamente hay que hacer un enfoque mixto y que nosotros, que dentro del modelo se llama bottom-up, top-down, y que lo que quiere decir que se parte con una recogida de información más cualitativa para luego construir instrumentos y aplicarlos ya en la muestra en la que le interesa, ¿ya? Yo estudié la intención de adherir a psicoterapia de pacientes derivadas a psicoterapia en los centros de salud familiar de la región de la Araucanía. Eran derivadas por otros profesionales de la salud y las personas participaron justo en el intertanto en donde estaban siendo recién derivadas sin haber asistido nunca a terapia. Por lo tanto, eso requería también un esfuerzo en términos de recolección de datos, porque no podía yo tomar una persona que ya había ido a terapia, puesto que sabemos que una vez que uno ya se contacta con el psicólogo, las creencias cambian, pueden las expectativas también cambiar, entonces tiene que ser justo en ese minuto. Para contarles un poco quiénes eran esas personas, solo mujeres, ahí ya tenemos primer resultado sin haber analizado ningún dato, solo 9 hombres en la muestra, por lo tanto no fueron considerados. Mujeres con un promedio de edad de 44 años, en su mayoría urbanas, de nivel socioeconómico bajo, que en Chile se asocia el nivel socioeconómico bajo al sistema de salud público, lo que no se da en otros lados. Un 29% pertenecía a la etnia mapuche, la mitad de ellas había estado en algún tratamiento psicológico anterior, o sea, no era la primera vez que se enfrentaban a este tema, puede que hayan abandonado, no sabemos. Y un porcentaje similar estaba consumiendo fármacos prescritos para el manejo de síntomas ansiosos o depresivos en el mismo consultorio. Entonces, hicimos estas etapas de investigación para la construcción de instrumentos. Ya les contaba, el bottom-up constó de 32 entrevistas, luego se construyen los instrumentos y pasan por evidencias de validez de contenido a través de jueces expertos que miran estos nuevos instrumentos y evalúan, ¿cierto? Y luego de que son refinados, pasan por una muestra piloto de 109 personas que, gracias a esa aplicación, podemos ver las propiedades psicométricas y seguir afinando los instrumentos para que ya estén mucho mejor en la contrastación de hipótesis con las mujeres que les conté, ¿ya? Si nos acordamos del modelo Betancourt que les comenté, la conducta en salud que yo me di fue la intención de adherir a psicoterapia, los procesos psicológicos, las expectativas respecto de la psicoterapia y las emociones asociadas a asistir a psicoterapia, los factores culturales, las creencias culturales sobre psicoterapia y sobre los pacientes o el estigma, ¿sí? Yo de aquí en adelante voy a referirme a creencias culturales más que a estigma, porque el estigma tiene otros contenidos, o sea, más allá de creer cosas negativas sobre alguien, para que sea estigmatizante debe haber una conducta a partir de eso, por ejemplo, el discriminar a esa persona o segregarlo, ¿ya? Y eso yo no tengo evidencia todavía para decir que ocurre. Y las categorías poblacionales, que es el nivel socioeconómico, etnia y edad, se consideraron, bueno, género, sexo no, porque eran solo mujeres, entonces ya se estaba controlando. Y como esta era una primera aproximación a la estructura de relaciones entre estas variables, sabemos aquí, los que han hecho tesis sobre todo, que debe ser parsimonioso, que no podemos hipotetizar sobre muchos paths entre estas variables. Yo consideré, para hacer estos primeros modelos, estas 3 cajitas del modelo Betancourt, considerando estas categorías poblacionales como variables posibles a controlar, como covariables, ¿ya? Aquí resumí, pero muy brevemente,
finalmente, porque podemos pensar ya, y si se hizo el bottom-up, ¿qué pasó con eso? ¿Qué creemos las personas respecto de la psicoterapia en este contexto, respecto de los pacientes? Favorablemente aparecen creencias positivas y negativas en relación a la psicoterapia, no solo negativas. En la literatura igual se mencionan las creencias positivas, pero se le da mayor énfasis a lo negativo porque tiene un impacto directo en la intención de adherir. Entonces se habla mucho de las creencias negativas. Acá las personas creían cosas buenas también de la psicoterapia. Decían que ayuda al paciente a descubrir las soluciones a sus problemas, que ayuda al paciente a quererse a sí mismo. Y estos son ejemplos de los ítems y de los contenidos del bottom-up. Y las características negativas serían una pérdida de tiempo o bien hace que la gente se sienta cada vez peor, o sea, sentían que la psicoterapia hacía mal, ¿ya? Y por otra parte, en relación a los pacientes, no aparecen creencias positivas, solo negativas, pero y yo todavía estoy luchando con estos títulos o estos nombres de dimensiones que no me terminan de convencer, pero en el fondo creen que hay características negativas de los pacientes que tienen que ver directamente con ellos y son estables y difíciles de cambiar, y otras que tienen que ver más con el contexto por el que están pasando. Yo le llamé características transitorias. Por ejemplo, las personas que van al psicólogo están viviendo una crisis o están confundidas, ¿sí? Que ya el verbo estar no está diciendo esta cosa, puede cambiar. Pero por otro lado también creen, son débiles de carácter, son infelices, están locos, ¿sí? Por lo tanto, ahí pareciera ser que ese tipo de creencias podrían ser más estigmatizantes, ¿ya? A partir de esta tesis se desarrollaron instrumentos de medición. No voy a entrar en el detalle de los instrumentos, pero favorablemente todos muestran propiedades adecuadas, psicométricas, consistencias internas aceptables, ¿sí? Respecto del primer instrumento, que es la escala de creencia en psicoterapia, y hay una publicación. En relación al segundo, está enviada, pero es un poco distinta porque utilicé una segunda muestra para confirmar algunas cosas. Y lo que les quiero mostrar es ver si efectivamente las hipótesis que se tenían, y que las hipótesis se basan finalmente en el modelo de Betancourt. O sea, lo que yo estaba hipotetizando era los factores, la intención de adherir a psicoterapia va a ser por lo menos una función de las expectativas y las emociones. Esa era la hipótesis más conservadora de todas. Como no sabía lo que iba a ocurrir, decía por último que eso se dé, ya me está dando luces de que esto se replica. Sin embargo, también la segunda hipótesis era las creencias culturales van a tener un efecto directo y un efecto mediado a través de los procesos psicológicos. Y aquí incluí esas variables y lo que se ve más allá de todas las relaciones significativas que nos pueden aparecer ahí. En rojo, bueno, los efectos que están hipotetizados. Efectivamente, si estas mujeres que estaban derivadas a psicoterapia tenían más expectativas sobre el tratamiento, su intención de adherir iba a ser mayor, pero además iban a tener más emociones positivas asociadas a asistir a psicoterapia, que también fue una sorpresa, porque generalmente se habla de vergüenza y miedo a la psicoterapia. En el bottom-up aparece tranquilidad, confianza, entusiasmo, ¿sí? Y esas emociones también están asociadas a una mayor intención de adherir al tratamiento. Esa es una primera hipótesis que es corroborada, pero por otra parte, las creencias culturales negativas sobre la psicoterapia, el creer que la psicoterapia no funciona o que hace mal, tiene un impacto en las expectativas de las personas, esperan mucho menos cosas de la terapia y por lo tanto tienen menos intenciones de adherir, pero también tiene un impacto directo, ¿sí? Se transforma con una conducta más normada. Yo sostengo estas creencias y entonces lo que tengo que hacer es no pescar la derivación del profesional y no ir a psicoterapia, ¿ya? Como aparecen creencias culturales positivas también, me quise ver si de verdad, aparte de aparecer en el bottom-up, esto tenía un efecto, porque claro, pueden aparecer en esta primera parte, pero nada dice que esas creencias sean importantes a la hora de predecir. Sin embargo, aquí sí hay un efecto, esta vez mediado solo por las expectativas, ¿sí? A mayor expectativa ya sabíamos que hay mayor intención de adherir. Sin embargo, a mayores creencias culturales positivas, si creo que la psicoterapia funciona, que ayuda a las personas, mayores expectativas y mayor intención. Y además un efecto directo que no pasa por los procesos psicológicos que aquí se midieron. Por lo tanto, se da la estructura de relación, ¿ya? O sea, en realidad, lo primero que vi en los modelos es que se ajustaban a los datos, porque esa era como la primera aprensión que uno tiene, ¿no? Y luego ya ver que ajusta y bueno, que dan las hipótesis y los PAT que uno había hipotetizado.
No voy a entrar en mayor profundidad con los modelos para poder explicarles el resto de los estudios, pero también al final me pueden preguntar. Los principales aportes de la tesis, lo primero es que se construyeron instrumentos culturalmente pertinentes para esta población o muestra, ¿cierto? Y que son instrumentos que yo seguí utilizando en este mismo contexto. Es una primera aproximación a la estructura de relaciones entre estas variables, por lo tanto ahora yo estoy en una etapa de ir incorporando otras variables, de ir viendo que esta varianza explicada de esta conducta estudiada aumente con la incorporación de nuevas variables. Y se esclarece la forma en que la cultura influye. Sí hay un efecto directo, sí hay un efecto mediado, porque podría haber sido que solo hubieran efectos mediados y eso también es un buen resultado. Sin embargo, interrogantes, ¿qué está ocurriendo con los hombres que no están consultando? Y bueno, me gustaría saber lo que creen, independiente de que consulten o no. ¿Y qué ocurre antes, en el proceso de pedir ayuda? ¿Qué ocurre en otros procesos del ciclo vital? Porque en realidad están en mujeres adultas con un promedio de edad de 44 años. Y es ahí donde me interesa empezar a estudiar lo que ocurre en el periodo de la adultez emergente que ha sido tan descrito últimamente y finalmente en las personas que van a la universidad, puesto que el contexto universitario es estresante en sí mismo, la etapa del ciclo vital también tiene desafíos que generan estrés y son personas que tienen acceso a psicoterapia gratuita. Quizás no es, hay listas de espera y todo lo que nosotros conocemos del sistema, pero sí hay acceso, por lo tanto por ahí podría un poco controlarse el efecto del nivel socioeconómico, que igual es un tema importante. Entonces ahí es cuando desarrollo un proyecto Profondesit, que es, para que lo entiendan, parecido a lo que es el DIUFRO acá en la UFRO. Es un proyecto de la Universidad Católica, es más chiquitito el financiamiento que el de acá, por lo tanto, lo que yo propuse tenía que estar adecuado también a las posibilidades de financiar. Hice un top-down, o sea, con las mismas escalas y agregué otras escalas porque me interesaba ver otras variables también, y ya me metí en la búsqueda de ayuda psicológica en estudiantes universitarios y obviamente con esa muestra es mucho más fácil, con esa población es mucho más fácil acceder a la muestra, no como en el primer caso. Ahí se desarrollaron 2 tesis de pregrado, una fue un estudio piloto con pocos participantes y ese se publicó, las chicas publicaron su tesis y la muestra total se alcanzó a fines del año pasado, estamos todavía haciendo análisis. Yo lo que les voy a mostrar son análisis que he hecho ahora último y que a propósito del congreso que se viene, pero en realidad todavía estoy analizando estos datos. Los instrumentos que ya habían sido construidos para la tesis, aquí están las confiabilidades, se comportan en términos de estructura factorial igual que con la otra muestra y las confiabilidades mejoraron, creo yo, en la mayoría de ellos. La disposición a buscar ayuda psicológica la medí en realidad con un solo ítem, que es una adaptación de otros autores que lo miden en inglés, y es una pregunta simple: si estuvieras pasando por un problema personal, emocional o interpersonal, ¿qué consideras importante? ¿Qué tan dispuesto estarías a pedir ayuda psicológica? Evidentemente hay maneras más sofisticadas de medir esto, eso requiere también adaptación y como les mencionaba, también me estaba sujeta a cómo era el proyecto que estaba postulando. Sin embargo, parecen cosas bastante interesantes. Aquí la muestra estuvo casi balanceada, 60% mujeres, 40% hombres, 21 años de edad en promedio, la mayoría de nivel socioeconómico medio, este gran nivel socioeconómico medio que conocemos en Chile, que es tan diverso también. El 83% eran urbanos y un 29% pertenecían a la etnia mapuche. Aquí, como medí otras cosas que no había medido en la tesis, bueno, 36% estuvo en tratamiento anteriormente, 2% se encontraba consumiendo algún fármaco para el manejo de síntomas ansiosos o depresivos, y como aplicábamos el DAS-21, en las 3 subescalas del DAS, un 44% de la muestra total puntuó sobre el punto de corte, o sea, tenían sintomatología, un 54% en ansiedad y 60% en estrés. Pues sabemos que habían hombres y mujeres, entonces solamente viendo las frecuencias vemos que las mujeres en mayor proporción puntúan sobre el punto de corte, y si hacemos un análisis con tamaño del efecto, vemos que esta diferencia es significativa y con un tamaño del efecto de mediano hacia arriba, moderado hacia arriba. Por lo tanto, efectivamente, las mujeres presentan mayor sintomatología que los hombres. El panorama general, aquí está o sea, en realidad aquí hay algunas de las cosas que se midieron en el estudio.
Y como para mirarlo por primera vez sin hacer modelos ni nada, yo quería ver si había diferencias entre hombres y mujeres en las medidas que se tomaron, ¿ya? Ahí esos D de Cohen son los tamaños del efecto en las diferencias, que son todas significativas. Y lo que podemos ver, en rojo están las mujeres, en azul los hombres, bien heteronormados los colores de la presentación. Vemos que hay diferencias y tamaños del efecto altos. Piensen que en relación a las creencias negativas sobre la psicoterapia, efectivamente los hombres presentan mayores creencias negativas que las mujeres. Puede ser que por ahí esté el hecho de que consultan menos, que no quieren buscar ayuda. Las mujeres más creencias positivas que los hombres. Hablábamos sobre características transitorias y estables en los pacientes, ambas negativas. Bueno, los hombres creen en mayor medida, o sostienen creencias negativas en mayor medida que las mujeres en relación a los pacientes, tanto transitorias como estables. Veamos que las estables son las que yo creo son más preocupantes porque son más estigmatizantes y el tamaño del efecto aquí igual es alto. Aquí hay algo interesante que puede tener que ver también con cuestiones culturales. Las mujeres presentan mayores niveles de emociones negativas y positivas en relación a asistir a psicoterapia y los hombres menos, lo cual pudiera estar dado por, hipotetizando, las mujeres tienen más habilidad para reconocer estas emociones, o bien hay cuestiones culturales también que influyen, o a lo mejor, efectivamente, por el hecho de estar con mayor sintomatología, como veíamos, están más lábiles emocionalmente que los hombres, no lo sé. Son cuestiones que todavía estoy hipotetizando. Sin embargo, es llamativo eso. Las mujeres presentan mayores expectativas sobre la psicoterapia y una disposición mayor a buscar ayuda psicológica, también con efecto moderado alto. Entonces con esto empezamos a mirar los primeros modelos, que son los que les voy a mostrar hoy día. Esto todavía estamos analizándolo. Estoy participando con Patricia Flynn en el modelo siguiente, estamos trabajando en eso para una publicación. Este lo voy a presentar en el congreso del CUECH, me da la impresión, o en el otro, no sé. Pero este modelo sobre creencias negativas sobre la psicoterapia, si se fijan, ajusta a esta muestra, por lo tanto, pareciera que también funciona o se da, es visible en esta muestra que es distinta a la de mujeres. Se replican a este lado los mismos efectos que vimos para la otra muestra, creencias negativas, sobre la psicoterapia tiene un efecto directo, obstaculiza, si podríamos decirlo así, la intención de buscar ayuda, también las expectativas, mientras más expectativas tengo, mayor intención de buscar ayuda y asimismo las emociones positivas que mantuve las mismas para ver cómo funcionaba. Aquí, si se fijan, el sexo fue incorporado como una variable dummy al modelo, por lo tanto, la codificación es 1 hombre, 2 mujeres, ¿ya? Para entender cómo es este pad, las mujeres sostienen en menor medida creencias negativas, que eso ya lo habíamos visto con el primer gráfico, pero acá lo interesante es que eso luego sigue este pad, ¿cierto? Entonces podemos entender que no es el sexo en sí mismo, sino que el sexo influye en las creencias culturales, esas creencias culturales influyen en las expectativas y esa es la intención de buscar ayuda. Entonces ya no es tan simple como decir las mujeres van más porque sí, porque son mujeres, ¿ya? Y también influye las expectativas sobre la psicoterapia. Si se fijan, aquí está la variable de nivel socioeconómico, que la medimos a través de la forma en que se mide en ESOMAR, donde se cruzan 2 variables, que es el nivel educacional de quien aporta el principal ingreso al hogar y el trabajo, el tipo de trabajo que realiza. Y no hay una correlación ahí, un pad claro, probablemente tiene que ver con esta disponibilidad de los servicios que hay que finalmente no importa tanto si tienes o no tienes dinero, porque en realidad la atención psicológica se puede obtener a bajo costo o de manera gratuita dentro de los settings universitarios. Todavía estamos viendo eso como posibles explicaciones a eso. Y por otro lado, también miramos las creencias positivas sobre la psicoterapia, y aquí quisimos desmenuzar esta variable de ESOMAR para ver si efectivamente era el nivel socioeconómico nomás de su influencia o habían diferencias. Y al desmenuzarla y poner la educación de los padres y el trabajo de los padres, sí hay un efecto ahí, que estamos tratando de explicarnos cómo es. Porque a mayor nivel educacional de los padres, menores creencias positivas sobre la psicoterapia en los estudiantes.
ahí estamos viendo qué pudiera estar ocurriendo ahí, ¿sí? Y mientras más, a ver, el ESOMAR va desde los oficios hasta los trabajos de mayor complejidad. No sé si es la mejor palabra, más feliz para decirlo, pero desde trabajos temporales hasta trabajos donde la remuneración es más alta. Mientras mayor es esta variable, mayores creencias positivas sobre la psicoterapia en los estudiantes, lo cual podría estar dado como un proxy de la educación, pero ahí también la educación está diciendo lo contrario. Así que estamos mirando ahí todavía qué pasa con ese PAT. Si se fijan, se vuelven a replicar nuevamente los PAT ahora para las creencias positivas sobre la psicoterapia, y el resto de los PAT también son significativos, por lo tanto el sexo también tiene que ver como fuente de variación cultural con las creencias positivas sobre la psicoterapia. ¿Qué es lo que estoy concluyendo ahora? Porque en realidad está en proceso de esto todavía. La estructura de relaciones se vuelve a dar, hay temas ahí, hombres y mujeres. Pareciera que lo correcto aquí es hacer un análisis de multigrupo para poder ver cómo se da estos PAT para hombres y para mujeres, ver qué diferencias hay. También estamos analizando los datos sobre las creencias negativas sobre los pacientes, que yo no hablé nada de eso hoy día en los modelos, porque si no me demoro el doble, pero es algo que está pendiente aún. Y las interrogantes que surgen a partir de este estudio, bueno, hay variables que son específicas para estudiar adherencia en realidad búsqueda de ayuda psicológica en universitarios, y que están siendo descritas en la literatura, y que la idea es poder incorporarlas de la manera más parsimoniosa a estos modelos y ver cómo funcionan. Y además hay otras formas de medir intención de buscar ayuda psicológica, pero esos son instrumentos foráneos, entonces hay que pasar por un proceso de adaptación o ver cómo funcionan. Por lo tanto, eso... ¿Me quiere funcionar esto? Ya, ahí sí. Esto dio como pie para el Fondesit que postulé el año pasado, y que les voy a presentar un poquito, en realidad, las principales líneas, donde mi idea es poder ya hablar de un modelo de obstaculizadores y un modelo de facilitadores, ya mezclando un poco estas creencias, ya no dividirlo por creencias, sino que ver todo lo que contribuye a que las personas busquen ayuda y lo que obstaculiza esa búsqueda. Dentro de las barreras para buscar ayuda está el estigma, que ya les había mencionado, la vergüenza, pero también hay una variable que se llama alfabetización en salud mental, y que es un poco compleja porque apunta a hartas cosas. Primero, a que las personas sepan un poco sobre trastornos psicológicos, sepan distinguir cuáles son los síntomas, pero además sepan distinguirlos en sí mismos, saber cuándo yo estoy presentando problemas, y además saber dónde pueden tratarse y si hay disponibilidad de esos servicios cerca. Entonces, bien compleja esta variable, bien interesante también. Es como si lo podríamos decir a nivel educacional respecto de la salud mental de la población, ¿sí? Y también se ha descrito que como favorecedor de la búsqueda de ayuda está el haber tenido algún familiar, cercano, pariente que haya tenido una buena experiencia buscando ayuda psicológica. Entonces también es una variable importante a considerar. Y este modelo yo ya lo había mirado antes, pero consideraba que era mucha información para los modelos, pero ahora lo estoy mirando de nuevo, porque hay una variable, este es un modelo para búsqueda de ayuda psicológica en estudiantes universitarios, que es muy antiguo, del año 99, pero que se ha ido estudiando hasta la actualidad. Hay publicaciones que lo ocupan, y que considera variables solo psicológicas. Una de ellas es el autoocultamiento, yo no sé si está bien traducido, self-concealment, que es una tendencia estable a ocultar información personal angustiante y potencialmente vergonzosa o embarazosa, ¿ya? Ahora, a mí lo primero que cuando leo esta definición digo, bueno, eso puede tener que ver con la cultura también, así como que solo que sea algo personal. Entonces me ha dado mucho vuelta esta variable. Ellos también miden apoyo social percibido, estrés, angustia o emociones desagradables, y actitudes hacia la atención psicológica más que creencias. Entonces a mí me interesó esa variable, autoocultamiento, autoocultación. Y esas tres cosas, por lo menos, esas tres variables, las quiero incluir, las incluí en la propuesta del Fondesit, en donde hice una cuestión muy general
para luego ir viendo ahí dentro, de cuando tenga los datos, ver bien cómo se comportan y qué variable en específico de la alfabetización, por ejemplo, que es un constructo tan complejo, influye. Pero a grandes rasgos, como la alfabetización en salud mental es como la educación, el nivel educacional en salud mental, se considera como una categoría poblacional que puede ser predictora de las creencias culturales sobre la psicoterapia, y bueno, esto se mantiene muy parecido, controlando en estos modelos las variables nuevas que han ido apareciendo, como el tener a alguien cercano que consulta. Y en relación a los obstaculizadores, se han descrito más obstaculizadores que facilitadores, entonces me interesaría ver cómo funcionan estas creencias culturales en general, tanto de la psicoterapia como de los pacientes, y manteniendo los factores psicológicos que ya se prueba que han funcionado, y el autoocultamiento como una variable que, si bien es psicológica, la describe el autor, pero cuando uno mira cómo la miden, finalmente se traduce en conducta, lo que yo hago o no hago, ¿ya? Por lo tanto, es como un proxy de la intención de buscar ayuda psicológica. Así lo planteé como hipotéticamente. Este estudio está pensado en 2 etapas. Primero, una etapa de ver si estas escalas que están hechas ya para medir estas variables realmente funcionan, hay que cambiarlas. Entonces hay toda una primera etapa en donde voy a considerar una escala de alfabetización en salud mental, otra de autoocultamiento, y 2 medidas distintas de búsqueda de ayuda psicológica. Hay una en que incluso no es solo búsqueda de ayuda psicológica, sino que búsqueda de ayuda, porque pensemos que la gente busca ayuda y no necesariamente va al psicólogo. Su primera opción no es el psicólogo. Entonces, ¿cuál es la primera opción que están teniendo y cómo puedo incorporar esa información también? De ahí voy a tener harta información que quizás no es pertinente para el modelo, pero sí me va a servir a mí, a otras cosas. Y la segunda etapa es principalmente abordar, entonces evaluar las relaciones entre estas variables y comparar la estructura de relaciones en los modelos entre hombres y mujeres, porque ya hemos visto que esto no se comporta de la misma manera. Bueno, y para concluir, como esto está en curso, en mí se mantiene el interés por comprender la problemática de la búsqueda de ayuda. Creo que es un tema pertinente a nivel local. Me tranquiliza saber que por lo menos he arribado a algunas variables que sí funcionan, que sí están explicando en algo esta problemática. Obviamente puede haber mucho que queda fuera y que no estoy considerando, y es por eso que estoy incorporando otras variables que tienen harta evidencia. Los factores psicológicos estudiados son relevantes, por lo tanto ya a nivel de intervención uno podría esperar que si se hace una derivación a psicoterapia, se chequeen las expectativas de los pacientes porque son relevantes, las emociones también. Sabemos que las creencias culturales son importantes y sabemos que no es fácil cambiar lo que la gente cree en conjunto, de manera compartida. No es lo mismo que las variables individuales, que probablemente, dependiendo de la motivación, cambian más fácil. Aquí estamos hablando de paradigmas, ¿no?, culturales. Ahora, lamentablemente, ya les adelantaba, en Chile el panorama en salud mental no es tan favorecedor de creencias positivas, porque para empezar tenemos un financiamiento muy bajo en salud mental. De hecho, si googlean alguna publicación, se dice que la salud mental es el pariente pobre de la salud, el que tiene menos financiamiento. No solamente en Chile ha ido bajando con el tiempo, porque si revisamos años anteriores era mayor el financiamiento, ha ido cada vez decreciendo. Y lo peor es que si nos comparamos con cualquier otro país, es menor. O sea, en Costa Rica se le da un 8% de financiamiento y nosotros tenemos un 2,16%. Es difícil hacer intervención culturalmente pertinente o hacer grandes cambios, sí, ese es el panorama. Y no es raro entonces que nuestros indicadores de salud mental no sean tan buenos. O sea, en la población se registra un 17% de depresión en Chile, y los índices de suicidio han ido en aumento. No son altos, pero han ido en aumento, y en los otros países van bajando, en los otros países de la OCDE. No tenemos una ley en salud mental tampoco. Entonces, pareciera ser que con todas esas cosas que les estoy contando, el mensaje que nos llega es, bueno, la salud mental no es importante. Si tienes un trastorno o un problema, arréglatela solo, porque en realidad no es necesario tratarlo con un profesional. No es raro entonces que la gente crea eso. Entonces, la verdad es que más extraño es que aparezcan estas creencias positivas. Yo creo que de ahí hay que agarrarse para la intervención, porque existen en la población y hemos visto que tienen una influencia, por lo tanto se puede trabajar con eso también. Inquietudes para seguir abordando en el futuro. El estigma en salud mental me interesa como tema, ver si efectivamente se estigmatiza a las personas más allá de lo que se cree sobre ellas, y obviamente
que lo que me interesaría es estudiar la conducta de búsqueda de ayuda, la conducta de adherencia, que en términos teóricos es muy relevante, en términos prácticos de procedimiento es complejo, ya lo viví con la tesis, es muy difícil, pero yo creo que es algo que a futuro me interesaría poder desarrollar. Eso es lo que les puedo contar por hoy. Muchas gracias, no sé si tienen dudas o comentarios. Natalia, por mostrar como todos estos proyectos y estos resultados tan relevantes. A mí me interesa mucho en realidad todo el desarrollo científico asociado a la psicología y qué bueno que se estén haciendo investigaciones de calidad. A mí me parece súper bien. Aprovecho de felicitarte públicamente. Gracias. Pero, sabes que no puedo dejar de pensar que tanto puede influir, por ejemplo, en la búsqueda de atención, lo desprestigiado que está también el campo de la salud mental en relación a cómo profesionales, incluso psicólogos, han desprestigiado también cuál es la atención que se debe brindar. A mí me impresiona, me espanta y en realidad no sé qué hacer, ¿cierto? Cuando tú ves tantos avisos y gente que ofrece psicoterapia de la mano, ¿cierto?, con una serie de cuestiones que no son psicología, que no es pertinente para la psicoterapia. Y hablo desde tarot, imanes, sueños y cuestiones que sabemos que no es psicología. Entonces, a mí me preocupa que eso ocurra, porque sobre todo con este constructo de alfabetización en salud mental, ¿cuánta de la gente, de la población general, cree que eso es salud mental? Y que todas estas tarjetas y difusión que hay en Facebook, redes sociales, ¿cierto?, de coaching en psicología y te ofrecen psicoterapia, pero además todo este panorama de cuestiones que no es parte de nuestra profesión, ¿cierto?, y que éticamente no corresponde, pueda influir también en que la gente no busque atención. O sea, yo creo que nosotros sabemos, y como psicólogos siempre yo promuevo la búsqueda de atención en la psicoterapia. Creo que es absolutamente útil, una herramienta necesaria en distintos momentos de nuestra vida, pero ¿cómo hacerlo si es que sabemos que hay tanta gente que está brindando un servicio que no es el que corresponde? Y entonces tenemos gente que va y que dice, no, yo fui, me sirvió, me hicieron esto. Yo misma fui con un familiar a una primera sesión en donde le ofrecieron hacer una cosa con cuencos, ¿me entiendes? Entonces, ¿pero qué es esto? Por supuesto que... Y era alguien que estaba en FONASA, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo desde la legalidad necesitamos que se resguarde que cuando hablemos de salud mental realmente lo sea? Sí. Que cuando se invierta, entonces se invierta en profesionales acreditados y no cualquiera que porque tiene un título de psicólogo se cree psicoterapeuta, ¿cierto? Sí. A mí me parece que es absolutamente necesario. Sí. Yo sé que no es el enfoque. Exacto, pero sí, pero súper relevante, sí. Pero creo que claramente eso influye. O sea, sí, influye en las creencias negativas también. Claro, las personas, las experiencias malas también influyen. Y bueno, las experiencias malas, las personas que se alcanzan a dar cuenta de que no es lo que, porque puede que incluso alguien lo pase súper bien y le haya hecho súper bien la lectura de tarot que le hicieron en su sesión, y la verdad es que sí, yo creo que ahí, como dices tú, es otro tema, pero falta mucho regular el ejercicio de los psicólogos. Estamos igual, yo creo que eso está de la mano también con cuánta importancia se le está dando, con lo que te comentaba de la inversión en salud mental. O sea, se le da tan poca importancia que eso pareciera no tampoco ser tan relevante, versus lo que ocurre en otros países donde los psicólogos deben pasar por especialización y si no pueden ver pacientes. Acá la verdad es que puedes no haber visto un paciente en tu vida durante el pregrado y después te pones con una consulta y nadie te dice nada. Sí, es un tema preocupante. Yo comparto tu preocupación, pese a que no sé todavía cómo se puede... Ahora, cuando desconozco, o sea, se relaciona, ¿cierto? Pero no es el enfoque que tú tienes puesto en tu investigación ahora. Pero desconozco el instrumento de alfabetización en salud mental, pero creo que sí, ahí sí se puede incluir. Y eso es contextual, eso es información más acorde a nuestra realidad. De la gente por un profesional de la salud mental. Sí. De hecho, yo creo que en ese instrumento es bastante adecuado como incorporar cosas locales. De hecho, todo esto de cuánto conoce de lo que se hace acá o de lo que está disponible, yo creo que van a aparecer esas cosas también. Súper buena la...
estaba pensando quizá un poquito vinculado con lo que decía la Dani, si está considerado en algún minuto, viste, la posibilidad de comparar sistemas de atención en salud mental también, porque yo creo que también hay creencias negativas, bajas expectativas asociadas a la forma en que se atienden los sistemas públicos. No sé, con esto de que atienden pacientes cada 15, 20 minutos, entonces una persona va y tiene sesión una vez al mes, en tan poco tiempo, no sé qué tanto puede servirle o sentirse que le sirva, versus alguien que paga por una atención particular todas las semanas, de 1 hora, te fijas que puede ahí claramente haber grandes diferencias en sus propias creencias, expectativas. Sí, de hecho en la tesis que realicé sí aparecieron estas creencias que tú mencionas, esta idealización también, por qué no decirlo, del sistema privado, porque así como hay más tiempo y todo, también está la chance de poder realizar todo este tipo de cambios a la atención, que probablemente en el sistema público es más difícil, por lo poco que se alcanza a hacer. Pero sí, hay creencias asociadas a que el mismo profesional, cuando atiende en el sistema público, lo hace de una manera y cuando atiende en el sistema privado lo hace de otra, y entonces es mejor pagar. ¿Sí? Eso apareció en el bottom-up, se creó un instrumento que se llama Creencias sobre la psicoterapia en el sistema público. El instrumento no funcionó tan bien, por lo tanto no saqué muchas conclusiones a partir de eso, pero creo que es algo que hay que retomar, porque estamos divididos, o sea, las personas, y en general no solo con la psicoterapia, yo también lo veía en los estudios de la María José, que la gente tiene una idealización del sistema privado también, porque en psicoterapia pudiera haber una diferencia sustancial, pero en el sistema privado en relación a los médicos, la clínica alemana es como lo mejor que hay para las personas a nivel socioeconómico bajo, entonces tú ahí dices, también existe como una polarización, y yo creo que claramente en este caso también hay que profundizar sobre eso. Sí, eran creencias más negativas asociadas al sistema público. Sí aparecía esto de la gratuidad como algo positivo, como que lo podemos acceder, pero no podemos decidir cuánto tiempo nos van a atender. Sí. Me parece muy interesante lo que... pero no quiero entrar en esa, quiero poner la atención en lo que había dicho Natalia. Tengo algunas preguntas que quizás sería... O sea, me gustaría que se profundizara en eso. Uno tiene que ver con qué se va a entender por instrumentos culturalmente pertinentes, cuántos son realmente pertinentes, teniendo en cuenta el contexto donde se está también tu investigación. Y lo otro, esta especie de mirada o separación binaria, que se dice binaria, ¿cierto?, de hombres y mujeres, o esta variable de sexo, hombres y mujeres, que pareciera ya no estar tan, ¿cierto?, o no parece tener una identidad tan clara. Se sabe, ¿cierto?, por los debates actuales. Y solo que quiero trasladar a la discusión que se estaba teniendo, yo no sé si se puede reducir la salud mental a la psicología o incluso a la técnica, ¿ya? No sé si buscar, porque en un momento mencionaste esto de buscar ayuda, y la ayuda no siempre está, la ayuda también puede estar en los cuentos, sin duda. O sea, que sea o no científico o tenga ese carácter, será algo que la sociología de la ciencia, ¿cierto?, la historia de la ciencia se ocupará de analizar, pero también puede ser, no puede reducirse la técnica de la psicología o la disciplina de la psicología o la ciencia de la psicología a lo que vamos a entender por salud mental. Yo creo que es mucho más amplio ese aspecto, sí, ese espectro. Ya, eso, la pregunta en eso es, ¿por qué ponerse en o poner esta categoría como importante de sexo, ¿cierto?, en este mismo, y lo que se está entendiendo por culturalmente pertinente? Ya, parto por culturalmente pertinente. Bueno, ahí yo no profundicé por temas de tiempo en ese aspecto. La verdad es que los instrumentos creados, si hablamos de instrumentos de medición, miden constructos que probablemente se comparten entre culturas, a lo mejor no, y lo que yo hice fue chequear finalmente si estas creencias sobre psicoterapia que en la literatura internacional se evidenciaban como con ciertos contenidos, la verdad que existían acá o no. Y no fue aplicando ese instrumento y viendo si lo respondían o no, sino que fue viendo con una metodología cualitativa qué aparecía espontáneamente en las personas cuando yo les decía qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando te digo la palabra psicólogo o cuando te digo atención psicológica o psicoterapia. Y ahí aparecieron significados, ¿ya? Para que sea socialmente compartido, bueno,
primero hay que tener la cautela en la toma de datos de tener una rejilla en donde haya sujetos de distintas características ahí representados, personas, hombres, mujeres, de distintos niveles socioeconómicos, utilizando distintos sistemas de salud, distintas edades, y ahí saturando por contenido en cada una de esas casillas. Tiene una complejidad también, tú conoces los estudios cualitativos. De ahí aparecen los contenidos y de ahí entonces se inventa a partir de eso el instrumento que se va a utilizar. Por lo tanto, ya no estamos hablando de las creencias de los instrumentos que te presenté en la introducción sobre que son inestables o no, son otras creencias. Y eso es lo que finalmente se mide después. Ahora, ¿qué tan compartido? Bueno, con el top-down, que es la aplicación masiva, ahí tú te das cuenta cuáles son los niveles, etcétera. Pero culturalmente pertinente alude a eso, a que está midiendo un constructo de la manera en que en ese grupo cultural se entiende. Porque podría ser, mira, el panorama más feliz, que se den los mismos constructos, que la gente crea exactamente lo mismo acá. Entonces, bueno, ahí estamos seguros que podemos aplicar esta escala, pero la verdad es que no es así. De hecho, yo tenía escalas que no eran de acá, que igual las aplicamos y no pasó, o sea, no funcionaron ni siquiera ni con la revisión de los jueces expertos, y luego, aun cuando las dejara, no funcionaron sus estructuras factoriales, o sea, todo decía que eso no había que medirlo de esa forma, ¿sí? Eso por una parte. No sé si respondo en parte a la pregunta. En relación al sexo, es una variable que, si bien tú mencionas, hoy día ya no podemos reducir hombre-mujer, ¿cierto? Pero la literatura mencionaba esa variable como consistente a la hora de influir en esta problemática, como era una primera aproximación al tema, y la verdad es que el principio de parsimonia debe mantenerse para poder entender un modelo, sobre todo un modelo de ecuaciones estructurales. Mantuve esa variable, sin embargo igual me lo he ido cuestionando, sobre todo pensando en el género, ¿sí? Por lo tanto, también es una inquietud el poder medir identidad de género y ver si hay características asociadas a eso que finalmente están contribuyendo. Es súper interesante esa mirada también. Así que eso sí lo había considerado, ¿sí? Y lo último que habla sobre este comentario sobre la tensión psicológica, que no lo podemos reducir. Efectivamente, la gente tiene muchas formas de ayudarse, ¿sí? A mí me interesa particularmente el tema de la psicoterapia, y concuerdo absolutamente con Daniela en relación a que llamémosle psicoterapia a lo que ha sido definido desde la ciencia como psicoterapia, y llamémosle de otra forma al otro sin decir que está mal, digamos, pero no es psicoterapia, ¿sí? Finalmente, si yo como cliente quiero buscar a alguien que me haga bien los cuencos, voy a buscar al mejor, no al psicólogo que lo hace y que chuta, yo digo, bueno, si fue a la universidad tiene que hacerlo bien, pero no aprendió eso. Entonces no es justo para el que consume el servicio que te venga este pack en donde supuestamente el otro es un especialista también en tarot. Entonces, en ese sentido yo también... exacto, sí, pero yo lo reduzco, digamos, al tema que a mí me interesa. Obviamente, en estas últimas escalas que yo voy a incorporar ahora en el Fondesit, está mucho más amplio, desde pedirle ayuda a un amigo, otro tipo de terapia. Entonces, también ahí mi idea es poder mirar también esto que tú mencionas, porque probablemente la gente lo último que hace es consultarle al psicólogo. Primero se ayuda con otras redes de apoyo. Por eso el apoyo social percibido también es una variable importante a considerar. Gracias, Natalia, por tu presentación. Es una pregunta que está basada en los datos de tu tesis. Tú decías que eran mujeres que habían sido derivadas. Sí. Y en los siguientes son estudiantes universitarios, estoy pensando en los servicios de salud, donde muchas veces también son derivados. Por ejemplo, un profesor, estoy pensando en un servicio específico, un profesor, los directores de carrera, y que tienen que ir a varias primero, etcétera, y no sé qué cosa ahí. Entonces, pensaba si eso tiene un efecto también, porque alguna vez yo analicé una base de datos muy chiquitita de consultantes de la Católica, y lo que ocurría es que los que eran derivados eran los que menos adherían, ¿sí? Tenían menos números de sesiones, o después de las sesiones de evaluación y diagnóstico desaparecían de la percepción. Y pasaba sobre todo cuando eran derivados a psiquiatra. Claro. Personas que eran derivadas a psiquiatra parecía ser que tendrían a menos que los que eran derivados a psicólogos, pero no sé si eso tú lo habías considerado. Sí, lo medimos.
Sí, lo medimos. Preguntamos si habían estado en tratamiento, si están derivados, y ahí el porcentaje era muy pequeño del total. Entonces no pudimos hacer este análisis más fino, pero sí es importante, de hecho, la literatura corrobora lo que tú dices, o sea, la derivación, la motivación intrínseca de consultar. El consultar espontáneamente va a garantizar, de cierta manera, una mejor adherencia que cuando te obligan o no entiendes el por qué. Por lo tanto, ahí también hay un trabajo que hacer en relación a la expectativa, a chequear las creencias, porque claro, yo puedo cumplir con derivar y me desentiendo del tema, pero en realidad lo importante es que la persona aborde la problemática. Y respecto a la expectativa, eso también se junta con estas prácticas, bueno, que el Código de Ética establece, ¿no? Que los psicólogos tenemos prohibido promocionar servicios que no sean psicológicos asociados a nuestro nombre, diciendo que somos psicólogos. El tema es que nadie fiscaliza que eso ocurra, y el problema es que el Ministerio de Salud ahora quiere aprobar, financiar, que FONASA y ISAPRE financien lo que se denomina terapia alternativa. Entonces hay una serie de cosas allí que se están mezclando con lo psicológico, y lo pensaba en lo que tú me ibas a medir de alfabetización. En el fondo, la gente de repente espera y dice, bueno, pero si usted es psicólogo no me va a dar los masajes, no damos masajes. Y tú te encuentras con que hay psicólogos que tienen ese tipo de prácticas. ¿Sabes qué? Me acordé de las entrevistas que hacían en el Bottom-up. Esto no fue compartido, así no nos saturamos contenido con ese contenido, pero había una persona que decía sí, que ella estaba disconforme, había tenido una experiencia con psicólogo y estaba disconforme porque no le hacían ciertas prácticas que ella había escuchado, por ejemplo, masaje y esas cosas. Como que ella dejó de ir. Entonces, no era un tema de todo, tenía harto que ver con su nivel educacional también, pero sí, es llamativo que eso ocurra, y de repente ocurre en población universitaria que ha consultado previamente en los servicios públicos. Wow. Pero sí tenemos un grande. Sí. Claudio. Yo, Natalia, también felicitarte, súper entretenido el tema. Gracias. Interesante. Bueno, y pensaba mientras tocaban ciertos puntos esto de pagar para ir al psicólogo y en otro que me deriven y que es gratis. Entonces, ya ahí hay algo que creo yo que puede marcar la adherencia o no. También de las creencias, creo me parece que se puede dar el efecto placebo en cuanto, no he entendido como que sea malo, sino que la terapia tiene un efecto real y que se suma a este efecto placebo, que es que, claro, si yo creo que el tratamiento me va a hacer bien, eso potencia el tratamiento, versus que si yo no tengo, va a afectar en la adherencia también. Claro, y eso con cualquier tratamiento, ¿no? Cuando dicen que hay que hacer las cosas con fe, tengas fe en eso. Lo que pasa es que ahí está la discusión un poco, creo yo, cuando vemos estas terapias alternativas, de que, bueno, tiene un efecto que está dado solo por las creencias y no hace nada, no tiene un efecto real, o sí tiene un efecto real, un efecto que sea medido contra otro. Mira, yo aquí no estoy midiendo finalmente si funciona o no, solamente claro, si busca ayuda. Claro, pero la adherencia va a tener igual un impacto. Sobre todo cuando se estudia la conducta adherente, como no la intención de adherir. Claro. ¿Sí? Ahí es importante lo que dices tú. En cualquier tratamiento, estamos claros, y se me olvidó la otra cosa que habías mencionado. Del pago. Del pago, sí. La literatura menciona que el hacer estas cuestiones gratis, la verdad es que no es tan favorecedor de la adherencia como pudiéramos pensar, al contrario. No, al contrario, sí, porque tú estás pagando, es fácil dejarlo. O sea, cuando tú estás pagando, tú estás convencido de que estás utilizando bien el dinero, y estás haciendo como un esfuerzo, entre comillas. Y de hecho, claro, de hecho es como, bueno, estoy pagando, voy a ir, no voy a dejarlo así. Exacto, y bueno, ahí podemos complejizar este estudio y ponerle entonces personas que utilizan el sistema público, personas que utilizan el sistema privado, y ver cómo, o sea, yo creo que todas esas variables son súper relevantes y en algún minuto a futuro pretendo ir tomando. Sí, hay mucha tela por cortar. Profesor. Dos comentarios. Uno de ellos es respecto al abandono. Es probable que gente que va a la primera sesión con su psicoterapeuta y el solo hecho de que alguien te escuche atentamente y te haga un par de comentarios es suficientemente sanador como para darse de alto. Exacto.
Entonces la gente no vuelve. Dice, ya me hizo muy bien conversar. Dice, bueno, la verdad es que el solo contarle a alguien, sobre todo a alguien que está involucrado, está involucrado en los problemas que... Sí. No es lo mismo que contarle a un amigo, contarle a alguien que está involucrado en el problema, un pariente. Entonces, eso es importante, porque eso no sería, es abandono por parte del sistema, digamos, pero de parte del paciente, todo lo contrario, digamos, se da de alta. De hecho, la literatura, por eso hay diferencias en las tasas de abandono, porque plantean que hay algunas personas que consideran abandono cuando el juicio del terapeuta y del paciente están alineados y dicen, bueno, hasta aquí llegamos. Pero hay otra línea que dice, bueno, si el paciente, porque hay muchas personas que reportan sentirse mejor y por eso se van, si tenemos esa información, entonces ya no es un abandono. De hecho, hay investigación respecto de esas personas y lo que se ha visto es que finalmente a largo plazo presentan problemas de salud mental recaídas, pero que efectivamente la sintomatología ha disminuido después de estas sesiones que consideró suficientes. Entonces, por eso la recomendación es seguir el tratamiento, porque dentro del proceso de psicoterapia existen estos picos donde la persona se siente mejor, otros donde se siente muy mal y que también eso hace que abandonen y que es parte del proceso de darse cuenta, el de pronto no sentirse tan bien, y un poco eso también podría explicar esto de que la gente se siente cada vez peor, porque efectivamente una persona que a lo mejor estaba muy contenida y habla de sus temas y se da cuenta de cosas, va a salir peor de una sesión de lo que entró. Entonces esta creencia también puede estar asociada a cómo se da el proceso terapéutico también. Pero sí, efectivamente eso que menciona es real y hay estudios que consideran solo a esas personas. Otra cosa que más bien técnica, digamos. Tú encontraste creencias positivas y negativas respecto a la psicoterapia. ¿Son creencias independientes los dos sets de creencias o no? En las mujeres eran independientes, en las mujeres de la primera muestra. En los universitarios no, pueden coexistir. Ya, porque si pueden coexistir, significa que una persona tiene creencias positivas, ¿no es cierto? Y si positivas, no tiene negativas. Eso significa... Cuando son independientes. Cuando son independientes puede tener cualquier combinación de creencias positivas y negativas. Ah, entonces estoy mal. En el caso de las mujeres, era lo uno o lo otro. ¿Sí? En cambio, en los estudiantes universitarios pueden coexistir estas creencias. Yo lo asocio a que por un tema de nivel educacional podría permitirse a la persona esta incoherencia cognitiva o ser más tolerante a esta contraposición de creencias. Porque si son independientes, yo puedo tener altas creencias positivas y altas negativas. Ajá. Ahora, si son dependientes, depende del signo de la dependencia, digamos. Porque si es signo negativo, es lo clásico. Mientras más positivas tengo, menos negativas. Exacto. Pero si es positivo, es curioso, mientras más positivas tengo, más negativas tengo. Ahí hay que ver, ¿sabes por qué? Porque tiene un efecto práctico, que en el fondo a ti te obliga a hacer modelos aparte. Porque si realmente pudieras demostrar de que cualquier combinación es posible entre creencias positivas y negativas, los puedes meter en el mismo modelo. Eso te complejiza el modelo, yo no sé, pero el constructo se llama... Positiva y negativa. No me extrañaría que pudieran ser independientes, sobre todo en países como los nuestros, que suelen tolerar la ambigüedad mucho más que los gringos, digamos. Claro. Entonces la gente admite cosas que son contradictorias y no les causa disonancia cognitiva en absoluto. Las cosas son así, digamos. El marido me pega, pero es mi marido, o sea... Claro, pero me ama. Claro. Entonces sería interesante, digo, a efectos porque yo entiendo lo que tú haces un modelo con creencias positivas y otro con creencias negativas. ¿Qué pasa si tú lo incluyes las dos creencias positivas y negativas juntas? Porque tú lo pusiste juntos. Pero no lo he probado porque es la idea del fondo, sí. Es decir, es la idea de cómo ver si funciona.
pero no he hecho análisis con eso. Sería claro, si hay personas que solo tienen creencias positivas y otras que tienen negativas, no te sirve. Claro, pero si coexisten. Una misma persona tiene creencias positivas, quizás sobre algún aspecto de la psicoterapia, y esa misma persona tiene creencias del otro signo respecto a otros aspectos de la psicoterapia, pueden estar en el mismo modelo y ver simultáneamente cómo las creencias positivas y las negativas influyen simultáneamente, y no tener un modelo para uno y para otro. Y digo que te obliga a usar modelos separados, para hombres, para mujeres, para claro, muchos modelos. Muchos modelos. Muy buen alcance, lo voy a explorar. Pero hay que mirarlo, Gracias. Me llamó mucho la atención el resultado que mostraste en la muestra de universitarios de, no me acuerdo bien cómo era, pero a mayor nivel de escolaridad de los padres. Educación de los padres. Sí, había menos creencias positivas. Menos creencias positivas. ¿Tienes alguna hipótesis? ¿Has indagado acerca de Estamos. eso? ¿Tendrá que ver con el apoyo Estamos haciendo social? esto. De pronto se me cruzó como esta idea, no sé, de que se sientan más autoeficaces por ambientes mucho más enriquecedores, no sé. Que uno pudiera pensar que son más enriquecedores porque los papás tienen, hacer claro. Y que por lo tanto piensan, no sé, que se las pueden arreglar más bien solos con la familia que ir a ahora con un otro. Claro. Que yo he escuchado en lo social solamente eso, así como que ya mi última opción es ir al psicólogo porque antes, o sea, cuando ya no lo pude resolver en familia o con mi núcleo, voy al psicólogo. Probablemente eso tiene más que ver con la intención de adherir que las creencias asociadas a la psicoterapia. Eso no estas dos variables separadas no funcionaron para las creencias negativas. Entonces lo que está indicando solamente es que a mayor nivel educacional de los padres, menor creencias positivas, pero no necesariamente mayores creencias negativas. ¿Ya? Ahí está el enredo, pero está la explicación. ¿Cómo era el tema del trabajo que iba a la par? El trabajo, mientras más complejo, estatus social. Mientras más estatus social, mejor, más creencias positivas. Entonces, como el nivel educacional no iba como a la par con el tema de... Exacto. Eso es enredoso, sí. Sí, de hecho, eso del modelo lo corrimos hace súper poco y estamos ahí viendo qué pasa con eso. Pero hay que ver las distribuciones de las variables. Sí. Porque a lo mejor tiene una forma muy rara, entonces... Puede ser. De las variables involucradas, claro. Sobre todo el trabajo. Eran todos de clase media, en el fondo. Sí, clase media baja, media. Hay poca variación, entonces hay poca variación, hay poca covariación. Puede estar explicado más por la medida que por el construcción. Que por algo sustancial. Claro, puede ser un artefacto estadístico. Puede ser. Hay que mirar, digamos. Sí. El scatter plot, o sea, el gráfico de distribución conjunta, a lo mejor la relación no es lineal, es curvilínea. Entonces tú lo estás forzando a que sea lineal, no sé. Ese tipo de cuestiones es como volver a los orígenes, a los datos, volver a los datos, porque si algo falla, a lo mejor... Claro, sí. ¿Los comentarios? Sí, la Eileen. Sé que no soy de Natalia, bueno, un gusto verte acá en exposición, felicitarte por todo lo que has hecho y por lo que se viene. Inevitable recordarme cuando estabas tomando la muestra, lo difícil que fue en la tesis inicial por las condiciones del tema de salud. Me estaba dando vuelta una pregunta que estaba pensando yo, que desde lo profesional, donde yo trabajo y observo mucho que hay una tremenda distancia entre el momento en que la gente manifiesta la intención de ir, ya sea porque se fue derivada o porque lo decidió de modo propio, hasta el momento en que logra acceder a ese momento de entrevista o de iniciar el proceso. Porque hay largas listas de espera. Entonces, estoy pensando cómo eso puede impactar en esta intención de adherir. Porque puede ser que pasaron 4 meses desde que yo quise ir. Entonces, no sé si eso... A ver, sí, ese es un tema y por eso mi idea es poder estudiar la conducta finalmente. Tiene mucho que ver con el acceso a los sistemas de salud que tú mencionabas al inicio, que se torna a veces incluso inviable un proyecto por ese tema. Y por eso
me he quedado en las intenciones, pero también porque la literatura plantea que la intención es un súper buen predictor de la conducta y repetidas veces aparece esto como evidente, pero efectivamente este contexto pudiera no favorecer tanto ese proceso y yo creo que también es algo que hay que considerar, porque lo que se plantea es que, bueno, basta la intención, finalmente la intención aporta mucho a que eso se dé. Si no hay intención, muy poco probable que exista, pero sí, es un tema, sobre todo en nuestro contexto, donde las atenciones tienen, sobre todo en el sistema público, tienen tanto... Ajá. Claro, sí. Y que claro, son universitarios que solo tienen esa opción y no, porque también podrían ir al sistema privado, pero es más difícil por el tema de dinero, sí. Sí, es un tema relevante también. Acá a mí me hace así. Yo tenía una pregunta respecto sí. a la alfabetización. Sí. ¿De qué manera, porque vi en tu modelo que la pensabas como un factor socioestructural o ponerlo al principio del modelo? ¿Cómo lo estás pensando? Esa fue una discusión grande con el profesor Betancourt que me ayudó a mirar estas variables y la verdad que llegamos a la idea de que, porque él también ha visto artículos con su modelo, con alfabetización en otros temas, y me dice, no, es una categoría poblacional porque en el fondo, y yo concuerdo con él, es como el nivel de educación que alcanza la persona sobre este tema. Sin embargo, como es una hipótesis y todavía el estudio no se ha realizado, va a depender mucho de cómo quede construido el instrumento después de todas las modificaciones, porque si en ese instrumento las medidas tienen más que ver con conducta, la verdad es que eso va a tener que ir mutando. Por eso es una propuesta y yo no hice hipótesis específicas por cada PAD, sino que muy generales por lo mismo. Porque cuando hay ambigüedad respecto de cómo se va a medir, la verdad es que no, aun cuando tengas un instrumento todavía falta refinarlo y son tantos los temas que van dentro de alfabetización que tampoco puede ser muy específica al hipotetizar. Sé que voy a ocupar esa variable, sé que la voy a explorar, pero la verdad es que finalmente cómo quede puesta ahí en el modelo va a depender también de cómo se está midiendo, cómo quede medidos. Si tú revisas el instrumento original, efectivamente tiene que ver con nivel de conocimiento, pero no necesariamente eso se dé de la misma manera. Como uno se le viene a la mente, no bien sexo, etnia, variables que son no manipulables, no nada, pero esta sí uno la puede entrenar o... Como el nivel educacional, que también se considera... ¿Cómo se realiza esa búsqueda? ¿Se hace solo quienes han trabajado esa categoría de alfabetización o se busca también disgregadamente, por ejemplo, se va a entender ahí la alfabetización como una práctica social política, ¿cierto? ¿Cómo fueron los procesos de alfabetización? De la alfabetización en salud mental, lo que yo estoy pensando más que nada es el tema de la medida de la alfabetización en salud mental y en este primer estudio hacer distintas etapas, tanto de levantar constructos a partir de los contenidos que existen, mirar los cuestionarios que internacionalmente muestran mejores propiedades psicométricas o tienen evidencia de que funcionan mejor y ver si eso funciona, pero con su correspondiente adaptación, inclusión de nuevos ítems, teniéndolos como base, sobre todo en alfabetización, que es bastante largo la medida, o sea, como medida es bastante compleja, entonces ir depurándolo, la verdad, más que... Lo que siento igual es que detrás de eso hay una especie también de psicologización de ciertos aspectos de la vida, o sea, de alfabetizar finalmente enseñar un alfabeto, ¿no? O sea, enseñar ciertos signos y la evolución se usa ciertos signos, digamos. Entonces, me parece que también es una práctica política, digamos, y ahí se me cruza en qué tan pertinente culturalmente puede ser con el concepto de grupo, digamos. O sea, es tanto una práctica llevar y psicologizar ciertos aspectos. Yo no estoy diciendo que voy a intervenir en eso, solo lo voy a medir. Claro, ¿sí? En relación a cuánto... Sí, la investigación es una... o sea, claro, si nos vamos a lo más fenomenológico, evidentemente que una persona contesta un cuestionario y hay cambios al contestar el cuestionario, se cuestiona otras cosas. No, me refiero a que igual ahí se están generando ciertos conocimientos y ciertas verdades respecto a tu investigación que van a salir como resultados. Exacto. Entonces, en ese sentido, por eso estamos aquí, digamos, mucha gente la va a leer también. Entonces, me
Me preguntaba acaso quizás. la investigación de esa... No sé, hacer un estudio que no tanta gente lee los artículos. Así que. Sí. En un escenario feliz. Si esa investigación de la alfabetización era cómo se investigaba, digamos. Como dices que era a partir de los modelos que ya... Sí. Yo creo que inevitablemente uno se posiciona en un paradigma cuando investiga, asumiendo los pros y los contras que eso trae y declarar qué es lo que uno hace finalmente. Yo estoy en un paradigma que, si bien utilizo métodos mixtos, sí estoy en una mirada más cuantitativa, y efectivamente lo que tú mencionas es un análisis también, una forma de verlo, ¿sí? Pero hay que asumir, digamos, el sesgo que tiene uno, y ese es el mío. Sí, no puedo. Lo podríamos mirar de otra óptica, y es súper interesante para mí también conocer esa investigación, mirada desde donde estás tú, pero en realidad lo voy a hacer, digamos, desde lo que conozco y lo que puedo hacer bien. Creo que desde ahí me resultará más sincero el approach que le dé también.